gusto saludarlos. Bienvenidos a este After Office de Ex Ante, dedicado particularmente a mujeres. Vamos a estar conversando a lo largo de distintas entrevistas semanales con mujeres que estén en la alta dirección, con mujeres influyentes de impacto. Y para el estreno de este especial de After Office a través de Ex Ante, tenemos a una mujer que precisamente ha sido reconocida recientemente como una de las 50 mujeres de impacto en un listado que hizo Bloomberg a nivel latinoamericano. Tengo el gusto de saludar a esta hora a Macarena Navarrete. Ella es Managing Partner de EY en Chile, es consejera de la SOFOFA y también directora de AmCham. Macarena, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este especial de After Office. Hola Cata, muchísimas gracias por invitarme. Te felicito por estar haciendo este programa. Muchas gracias por estar resaltando el rol de la mujer en este mundo de negocio. Nos parecía más muy oportuno que tú fueras la primera invitada, Maca, por este reconocimiento de Bloomberg en línea. ¿Te sorprendió? Cuéntame qué implicancias tiene y cómo estás dentro de esta lista junto con la otra chilena presente, que es la Alejandra Mustakis. Mira, la verdad que me sorprendió un montón, ¿ya? Porque literalmente me enteré con la prensa, como es tan popular Ya. decir. Y nada, pues y me quedé contenta de que se esté resaltando a las mujeres, contenta de que se estén mirando, y no solo a mujeres, sino a mujeres chilenas, contenta de que se estén, digamos, resaltando los roles de liderazgo, de cambio que estamos generando las mujeres, y eso es algo que más allá de uno recibir el premio, que obviamente siempre es rico, Sí. nada, pues yo creo que es algo súper positivo. Es responsabilidad. Como mujer, tú llevas muchos años trabajando en EY, has hecho una carrera, tienes 25 años de trayectoria, de experiencia, hoy día tienes a cargo a 1.400 personas, lideras un equipo además súper potente en nuestro país y en otras partes también participando en consejos de inclusividad a nivel regional. ¿Ha sido difícil, Macarena, este camino? A veces, pero más que nada ha sido natural. Más que nada ha sido natural. Yo creo que los tiempos se están dando para recorrer este camino. Creo que muy naturalmente cuando uno va tomando opciones de liderazgo, se va sintiendo llamado a trabajar en el tema de género. Entonces ha sido, yo creo, fundamentalmente natural y sí, a veces, algunas veces un poco difícil porque hay cosas que no son tan fáciles de lograr y a veces hay que ponerle un montón de empeño. Sí, pues. ¿Cuáles cosas son difíciles de lograr, Macarena? ¿Cuáles han sido esas dificultades con las cuales tú te has encontrado en el camino? Cuando llegué a ser Managing Partner, teníamos un porcentaje bien, bien bajo de mujeres como socias, eh, Ujú. pero sobre todo a mí me preocupaba la tendencia, que eso se estaba sosteniendo sobre el tiempo, y no estábamos creciendo en proporción, no estábamos tendiendo a ser el 50% que somos en la población. Mm. Y esto es importante porque no se trata de desperdiciar nuestros talentos masculinos en pro de los femeninos ahora, sino más bien de encontrar todos los mejores talentos. Y entonces eso significa más o menos que razonablemente cuando uno hace un número de socios importantes, como hacemos en Iguay todos los años, deberían estar más o menos igualmente representados hombres y mujeres. Sí, Y eso no sí. era así. Y este trabajo no es un trabajo que uno puede hacer de un día para otro, porque hay que no solamente estar disponible y querer resaltar, nombrar, reconocer mujeres, sino que además hay que eh, primero llevar a las mujeres a ese lugar donde puedan ser elegidas, reconocidas. Entonces, si es que no han habido las oportunidades apropiadas, hay que ir mucho más atrás. Hay que ir mucho más atrás a capacitar a gente para el que logre estar en esa posición, a animar y acompañar a gente para que crea y quiera llegar a esa posición, eh, a darle los espacios de networking necesarios, que las mujeres muchas veces no somos las mejores en lograr eso, ¿cierto? Darle los espacios de networking necesarios, que tengan los contactos que tengan que tengan las redes que tienen que tener, en fin. Y ese trabajo se demoró más de 2 años. Y la verdad fue difícil al principio cuando no nos funcionaba como queríamos que nos funcionara. Me imagino. Eh, pero ya los últimos 2 años y el año que viene estoy segura también,
hemos tenido paridad o incluso años en que hay más mujeres que hombres y está claro que ya vamos por la senda correcta y que en el largo plazo vamos a tender a ser un mundo semiparitario como debiera ser el mundo, ¿no? Exactamente. ¿Te gustan las cuotas, los mecanismos a través de asignación de cupos, por ejemplo, especiales? ¿Cómo miras tú ese tipo de política? Mira, la miraba súper mal antes, ¿ya? Ya, Pero pero he ido cambiando un poco mi visión. Creo que en el mundo público es absolutamente necesario, ¿ya? ya, Creo que es absolutamente necesario, creo que la dinámica del mundo público es una tal, ¿ya? En la que si tú no tienes eso, los cambios no van a ocurrir o no van a ocurrir en ningún plazo que sea razonable. Y cuando tú tienes esos cupos, ¿ya? De repente tienes incluso situaciones, por ejemplo, en las que hombres terminan tomando el puesto en que habían sido elegidas mujeres porque tiene que ser paritario. Eso sí, tampoco es malo, ¿ya? Y de hecho eso ocurre en parte porque sabiendo que los cupos tienen que ser paritarios, las organizaciones, los partidos políticos, la administración, también promueve el desarrollo de mujeres y propone mujeres. claro. O sea, acá no hay que pensar, hoy si esto no hubiera sido, hubieran habido más mujeres porque este hombre no hubiera reemplazado a esta mujer. No, no habrían habido esa cantidad de candidatas, no habrían habido esa cantidad de mujeres preparadas. Y en ese sentido, en el mundo público estoy totalmente de acuerdo. ¿Ya? En el mundo privado tengo sentimientos más encontrados, porque ¿Ya? creo que depende bastante de la organización, ¿ya? O sea, como te decía, en Iguay estamos ya en un avance paritario significativo y yo sé también de muchas otras empresas que lo logran, pero es muy dependiente del tone at the top, muy dependiente de que queramos realmente hacer el trabajo de llevar adelante esto, de la convicción de todos los líderes. Si no tenemos la convicción de todos los líderes, esto no avanza. Entonces, Sí, incluso puede quedarse a nivel de una bonita declaración, pero que en la práctica no ocurra, ¿cierto? Y el problema es que no se puede legislar para ciertas empresas sí, para ciertas empresas no. Entonces, quizás en el mundo privado yo estaría a favor, y quizás en el mundo público también, de cuotas que no sean 50-50, sino de cuotas un poco más blandas, de, ajá. de que en cada elección, ¿ya? Hubiese, por ejemplo, un 30% tuviera que ser al menos de cada uno de los géneros. Y Ya, eso, digamos, yo creo que podría generar diferencia ahí a lo funcionaría. largo del tiempo. En las Aparente. nuevas generaciones, Maca, ¿cómo ves tú la inclusión de las mujeres, el rol de las mujeres? Te lo pregunto y pienso en el término de la instalación de la administración Boric, ¿no es cierto? Que tiene un gabinete paritario con presencia femenina además súper importante. ¿Se plantean de otra forma las nuevas generaciones frente a este tipo de liderazgos? Mira, yo no sé, la verdad, si hay tanta diferencia como la gente cree entre hombres Ya, y mujeres. Yo creo que más bien las diferencias son tendenciales, o sea, en general, o hay más mujeres así, o hay más hombres así, pero definitivamente no es como que todas las mujeres seamos esto o lo otro. Hay tantas mujeres diferentes, hay tantos hombres diferentes, pero no por eso no es fundamental que exista la cantidad de mujeres que tengan que tener, no porque sean diferentes, ese no es el problema, no es porque nos esté faltando, por así decirlo, el otro pedazo que nos complementa, no, es porque estamos desperdiciando el talento que radica en el 50% de la población, es porque cuando vemos que no hay mujeres en cantidades significativas, lo que estamos viendo es la evidencia de la discriminación. Y la evidencia de la discriminación lo que implica es que estamos desaprovechando talento. Entonces, no podemos hacer algo tan torpe como desaprovechar el talento que está radicado en el 50% de la población, ¿ya? mm, Y cuando entren esas mujeres, pueden haber mujeres que sean exactamente igual a los hombres que tienes adentro, pero ese no es el problema. El punto es que debieran ser aquellas mujeres más talentosas las que llegan a los mayores puestos de liderazgo, a los mayores puestos de poder y fueran ayudándonos como empresas, como país, como sociedad a avanzar. perfecto. Macarena, bueno, entrando de lleno a la política, a la contingencia local, a lo que estamos viviendo como país,
en las votaciones del Pleno de la Convención, que ya están por terminar. ¿Cómo has visto precisamente la instalación de la administración Boric en estos primeros 50 días, que él mismo, ¿no es cierto?, finalizó en distintas entrevistas realizadas durante los últimos días? Bueno, la administración Boric yo creo que ha tenido dificultad en su instalación, ¿ya? No solo se lo ha criticado la oposición, sino que lo ha reconocido el mismo gobierno. Yo creo que era algo esperable para un gobierno de una nueva generación, una generación muy joven, una generación con menos experiencia. Entonces esto era esperable que la instalación fuese complicada, difícil, un poco trabada. Eh, yo espero, de todas maneras, porque también hay que reconocer que el gobierno, aunque haya terminado la instalación, lleva muy poco. Yo Ujú. espero también que al gobierno le vaya extraordinario por Chile, por la misma gente del gobierno, y espero que Chile crezca mucho durante este tiempo, que avance mucho en todos los aspectos, y les deseo lo mejor. Sí, bueno, tú decías que Chile crezca, ¿no es cierto? Esta semana, de hecho, Hacienda sinceró las proyecciones en el informe de finanzas para este año. El crecimiento será de un 1,5%, para el próximo año es bajo el 1%, bajo el medio punto incluso, de acuerdo a lo que proyectaba Hacienda. Vienen tiempos bien difíciles, bien complejos, no solamente por el crecimiento, sino que también por la inflación. ¿Preocupa a los inversionistas, en las consultoras? Yo me imagino que estos temas se evalúan permanentemente con las solicitudes y los estudios que realizan para sus clientes, ¿o no, Macarena? Sí, así es. En la parte de inversiones, que hay aspectos muy diferentes en la economía, ¿cierto? Pero en la parte de las inversiones sí preocupa. Yo te diría que están bastante trancadas las inversiones en general en temas de construcción, de agricultura, sobre todo y más que nada de minería. Te diría yo que esas son áreas en que está como bien trancado y uno ve que hay duda. También vemos menos inversión en el sur, en la salmonicultura. Bueno, para qué decir en toda la zona, es cierto que está el problema de la Araucanía. Sí. Entonces, vemos menos inversión. Aparte, la inversión responde a muchas cosas, digamos. Entonces, está la perspectiva económica que afecta a la inversión, pero yo creo que está haciendo lentamente y va a ser cada vez más importante el tema de seguridad pública si es que no logramos controlarlo. ¿Ya? Entonces, esos temas yo creo que afectan de frente a la inversión. Ahora, inversión no es lo mismo que actividad. Y todavía tenemos la economía bien caliente, hay harta Sí, actividad, bueno, es cosa de ver el IMASEC, cómo salió, ¿cierto? sí, confirmo. Eh, y entonces, claro, se da esta dualidad, que está la economía bien caliente, hay harta actividad, nos estamos moviendo un montón, hay hartos negocios generándose, pero Ujú. hay pocas inversiones y, por así decirlo, un mal pronóstico. Sí. Y la convención, Macarena, ¿cómo evalúas el riesgo asociado a la nueva constitución que se está escribiendo? Bueno, la convención precisamente en las áreas que te decía, ya de las inversiones que están más paradas, digamos, en las áreas que te decía, bueno, son por distintas razones, ¿cierto? Pero algunas de ellas responden bastante directamente al tema de la convención. Yo creo que hay aprehensión en distintos sectores sobre lo que la convención está haciendo. También hay desconocimiento, hay bastante desconocimiento porque es difícil de seguir. ¿Ya? Es difícil de seguir y distinguir las, Sí. eh, las, eh, las expresiones particulares de convencionales constituyentes, lo que proponen las comisiones, lo que aprueba el Pleno, ¿ya? Lo que sale después de las comisiones bueno, ya sabemos, viene la de armonización, ¿cierto? La que Después viene el plebiscito. a entrar en vigencia progresiva, pero yo Claro. te diría que, y bueno, y nada de eso ayuda porque cuando hay temor y además hay confusión y desconocimiento, el temor se vuelve más grande. Sí. Entonces yo te diría que esa es la parte que ha estado más difícil. No tanto la relación con el gobierno mismo, ¿ah? Ujú. Porque acá la Convención Constitucional es algo que convive con el gobierno, pero no es el gobierno, y yo creo que sus tonos son muy distintos. Sí, sí. Macarena, respecto del plebiscito de salida, han salido varias encuestas, la gran mayoría da
por ganador el rechazo, ¿no es cierto? Pero lo que sí está claro es que probablemente la diferencia entre el apruebo y el rechazo va a ser bastante estrecha. Em, ¿De qué manera podríamos enfrentar eso, esa situación polarizada, ¿no es cierto?, con un país que probablemente va a estar muy conflictuado con posiciones además súper opuestas, como es un apruebo y un rechazo, ¿no? Sí, yo considero muy lamentable que el plebiscito de salida vaya a salir como se supone, muy ajustado. Ujú. Lo considero muy lamentable porque creo que en estas materias donde deberíamos tratar de tener un piso, una base, un piso sólido sobre el cual sentar todo el resto de nuestra legislación y nuestra vida como sociedad. Es por eso que si esto ocurre así, como aparentemente va a ocurrir, Ujú. ya sea que gane el apruebo o que gane el rechazo, yo esperaría que el país tratara de moverse con inteligencia, con astucia, hacia un lugar en que tuviéramos una constitución más validada. Está bien, es verdad que la constitución que nos está rigiendo ahora fue rechazada en un 80%, o lo que es lo mismo, fue aprobado Ujú. que se reformara en un 80%. Eh, y, y ahora, pero ahora, si apenas un poquito más de la población aprueba lo que tenemos, tampoco es suficiente para que tengamos un piso en que haya un acuerdo social. Y en ese sentido, si es que la nueva constitución se aprueba por muy poco, ¿ya? Aprovechando que tenemos un parlamento, digamos, que puede ser, porque se eligió hace menos, que represente mejor el sentir de la población. Yo esperaría que ese parlamento partiera con reformas a la Constitución de manera de tratar de hacerla más un poco la casa de todos, ¿ya? Exacto, exacto. Bueno, Algo que se repite bastante, ¿no? si es que por el contrario se rechaza la nueva constitución, creo que quedamos en una situación muy compleja, porque quedamos con una actual constitución que la gente en un 80% no la quiere y con Claro. una nueva constitución que la gente tampoco quiere, aunque sea en un menor porcentaje, ¿ya? Pero no podemos volver a la que, por así decirlo, queremos aún menos. Mm. Entonces yo esperaría, ¿cierto?, en ese caso, que el Parlamento inmediatamente se abocara a llevar a cabo un proceso para escribir una nueva constitución y quizás salga mejor, de nuevo, porque el estallido social produjo sentimientos muy intensos. Esa época fue una época muy convulsionada y se eligió la Convención Constituyente. Pero después, no mucho después, cuando ya se habían aquietado las aguas y nos habíamos tranquilizado, ya estábamos con miras a la nueva constitución, etcétera, etcétera, se Mm. eligió el Parlamento y el Parlamento salió muy distinto. Y es posible que el Parlamento represente más lo que somos en paz, lo que somos cuando tenemos la mirada más fría. Y como al final las constituciones tienen que durar no solamente para el momento álgido, sino Mm. para, entre comillas, toda la vida, sería de esperar que este nuevo Parlamento pudiera hacer algo que nos representara mejor. Bien, yendo, Macarena, al programa de Gabriel Boric, grandes reformas que vienen por delante, la reforma previsional y la reforma tributaria. ¿Qué esperarías tú de la discusión tributaria particularmente? Ay, a ver, la discusión tributaria tiene varias cosas dando vueltas, ¿cierto? Hay un énfasis en impuestos personales, ¿ya? Que yo creo que es un énfasis correcto. Creo que hay que Ujú. hacer un énfasis en que paguen más los que tienen más y no las empresas que finalmente las empresas no son ni ricas ni pobres, los que son ricos o pobres son los dueños de las empresas, ¿ya? Y uno dice, bueno, pero qué pobre y dueño de empresas. No, es que no están así, porque hay pymes, hay empresas que están mucho más ajustadas. Entonces yo no subiría el impuesto a las empresas, creo que tratar de recaudar más de las personas es más apropiado. Sin embargo, creo que la mirada que está sugiriendo el gobierno, que aparentemente tiene que ver eh, con varias cosas, digamos, pero entre otras con aumentar la tasa del impuesto a las personas. Es una cosa equivocada. El impuesto a las personas no va a recaudar mucho más por más que se suba la tasa, porque el Ujú. problema no es la tasa que se aplica sobre la base
sobre la cual se impone, el problema es la base. De eso ya se han dado cuenta otros, y parte del mundo privado está pidiendo que se amplíe las personas que ponen a su disposición renta Claro. para tributar. A decir verdad, yo tampoco creo que eso puede ayudar, pero Sí. tampoco creo que eso sea la Difícil de solución. llevarlo adelante, una discusión de esa Es magnitud es no es difícil, fácil. es difícil. Y yo tampoco creo siquiera que sea realmente el mayor problema. Creo que es algo que se podría hacer, ¿ya? Pero creo que lo principal es entender que producto, ¿ya? Del principio, ¿ya? En que los impuestos personales graban solo las utilidades retiradas, hay muchas utilidades que nunca pagan impuestos. Y esto, de alguna manera, es correcto, esa postergación, ¿ya? Porque permite mayor inversión en el país, pero tampoco puede ser tan extrema como la que tenemos hoy día. Claro. Entonces, tiene que haber en Chile un mínimo retiro presunto desde las empresas, porque si es que hay una empresa de la cual nunca se retira nada, significa que esa parte del patrimonio de alguien nunca está contribuyendo, ni en una cantidad ni en la cantidad siquiera más pequeña. Y Claro. eso no está bien. Todas las empresas eh, que no retiren utilidades debieran sus dueños pagar algo, aunque sea pequeño. Los montos los porcentajes acá uno puede asustarse, no tienen que ser altos, pueden ser porcentajes muy pequeños, y la mayoría de las empresas quedarían cubiertas, porque de la mayoría de las empresas viven sus dueños o accionistas. Entonces, ellos ya habrían cumplido con el mínimo retiro presunto. Claro. Pero esto afectaría a aquellas empresas de las cuales nunca se retira nada, y eso sería algo bueno de hacer y Sí. ampliaría la base sobre la cual se cobrara la tasa de impuestos. Yo creo Macarena, que- Ujú. llevar adelante estas modificaciones, estos cambios, es difícil, ¿no es cierto? Primero, por eso se han instalado estos diálogos y estas aproximaciones con distintos sectores involucrados, pero también porque hay grupos de presión, así lo han señalado incluso varios tributaristas, qué decir lo que ha pasado con los camioneros, en fin. Es difícil manejar, o se requiere más bien de muñeca política eh, importante, ¿no es cierto?, en negociaciones de esta magnitud para hacer frente a esas presiones. O sea, sí, sí, es súper difícil. Hay grupos de presión bien grandes y que saltan, ¿cierto?, en cada uno de los temas que se tocan. Y nos gusten o no nos gusten las iniciativas, digamos, de los impuestos, hay exenciones que todavía perviven, como todo lo que decías tú, que tiene que ver con el diésel. También está todo el tema de impuesto al patrimonio, y bueno, hay una cantidad grande, ¿cierto?, de la población, o sea, de los especialistas señalando que sería muy inefectivo. Está el royalty, que también afecta a otros grupos de interés. Están los impuestos a los contaminantes, que afectan a otros grupos de interés. Es En fin, difícil. finalmente acá no hay almuerzo gratis, ya, Y y a nadie si le gusta pagar impuestos. a ¿Ah? nadie le gusta pagar impuestos. Y si vamos a recaudar más, el problema que tenemos es que alguien va a tener que pagar más. Y ese Exacto. alguien siempre es un grupo de alguienes, y son un grupo de interés que va a presionar. Es súper compleja la labor que tiene que hacer el gobierno. Está haciendo estos conversatorios para llegar a este nuevo pacto social, eh, y, y vamos a ver si es que logra el gobierno ser exitoso en hacer sentir a la población que lo que se propone efectivamente proviene de esto, y Claro. no que esto es simplemente una puesta en escena para después proponer lo que siempre quisieron proponer. Gran desafío por delante. Macarena Navarrete, Managing Partner de EY Chile, consejera de la SOFOFA, directora de AmCham, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en After Office de Exante. Muchas gracias, Cata. Un gusto hablarte. Igualmente, hasta pronto, y ustedes, amigos, atentos porque vamos a seguir actualizando, por supuesto, estas entrevistas a mujeres de alta dirección en After Office. Nos vemos.